Dios te bendiga. Gracias por conectarte a nuestra escuela bíblica. Prepárate para recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti. No olvides anotar las verdades centrales para que las puedas poner en práctica. Escuchemos. Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Te habla Manuel Moisés Montaz, ministro de Evangelismo de la Congregación Cristiana Puerta Abierta. A nombre de nuestra congregación quiero invitarte hoy a que compartamos una reflexión bíblica a propósito del primer capítulo a la Epístola a los Gálatas, en la cual encontraremos enseñanzas de gran trascendencia, no solo para nuestra vida cotidiana, sino también para el auténtico disfrute de nuestra libertad cristiana. Acompáñame a presentar este estudio ante nuestro Señor y Salvador. Oremos. Amantísimo Padre, presentamos delante de ti este estudio bíblico para que por tu sola gracia y según tu gran y extraordinario poder, Él pueda ser interpretado y aplicado por cada una de las personas que la escuchan a través de las redes sociales y por cualquier otro medio que tú tengas a bien utilizarlo. Pedimos, Señor, que no solamente nos contentemos con escuchar y aplicar esta enseñanza, sino que tú nos concedas una mayor hambre y sed para la búsqueda apasionada y continua de los tesoros, enseñanzas y misterios que acompañan el camino a la que por nuestro Señor Jesucristo también fuimos invitados. Gracias, Señor, por este estudio y gracias por la oportunidad de servirte a través de este y muchos otros espacios. Amén. Considerada por múltiples teólogos como la Carta Magna, la Constitución de la verdadera libertad cristiana, la Epístola a los Gálatas nos introduce en su primer capítulo a la idea de un único evangelio, oponiendo valerosamente el poder extraordinario de la gracia de Cristo a la religión humana. Frente a la idea de la santidad manifiesta en las buenas obras, ante un mundo que define lo valioso en términos de costo y precio, Gálatas nos plantea la buena nueva de una salvación gratuita. Escuche bien, gratuita, que absolutamente para nada depende de nosotros. Esa es precisamente la buena noticia, el Evangelium y la verdadera esencia de la fe cristiana. No se trata de lo que yo o usted pueda hacer por Dios, sino más bien de lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros, sus escogidos. En los tiempos de los Gálatas, como ahora, la idea de una salvación que se recibe y conserva por la sola gracia de Dios, independientemente del balance entre nuestras buenas y malas acciones cotidianas, sin que medie algún acto heroico o sacrificio, un precio de nuestra parte, resultaba problemática, o más propiamente insuficiente, para la construcción de una religión convencional en la que los fieles puedan sentirse artífices, dueños de su propia salvación, monitoreando además sus progresos en términos de una jerarquía moral universal expresada en sacrificios, mandamientos, prohibiciones y ordenanzas. Sin embargo, en Gálatas, el apóstol Pablo reniega del cristianismo como una religión, menos aún una convencional, asegurando que no hay otro evangelio, por cuanto la religión no brinda a las personas la belleza y encanto, gracia, de una relación familiar con Dios, ni la paz de saberse libres de condenación, acreedores de una salvación ineludible más allá de nuestra propia imperfección y pecados. En este contexto, considerando que por aquel entonces en las iglesias de la provincia romana de Galacia, que hoy en día conocemos como Turquía, se había difundido la idea de que los cristianos deberían asumir también los ritos y ordenanzas de la religión judía, toman sentido el tono severo, el recuerdo y la amonestación con las que inicia esta epístola. Leemos: Pablo,
apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús, saluda, junto con todos los hermanos, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora viene el boche. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes. Y es que quieren trastornar, en otras traducciones, desnaturalizar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Gálatas 1, versos 1 al 9, versión Dios habla hoy. Amados, la alarma del apóstol Pablo no debe tomarse a la ligera. El legalismo religioso, entonces como ahora, coloca a las personas como el centro de su propia salvación, condicionando esta a su capacidad de cumplir una serie de reglas que proceden de la propia mente humana. De hecho, la mayoría de las personas en este mundo moderno aprenden a diferenciar una religión de otra, básicamente en función de lo que sus miembros tienen prohibido o no hacer. Estas son la gente que tienen prohibido tomar café. Mira, esas son la gente que no usan pantalones. Mira, esas son las personas que creen que las personas que, etcétera, etcétera. Muchas veces incluso cuando tú le hablas a alguien de que vaya a tu congregación, te dicen, ¿y qué ustedes no pueden hacer? ¿O qué es lo que prohíben esa gente? Entonces, en este sentido, insistimos, la mayoría de las personas en este mundo moderno aprenden a diferenciar una religión de otra, básicamente en función de lo que pueden o no hacer. Nótese cómo aún en su ignorancia, los incrédulos reconocen correctamente la religión como una forma de esclavitud o servidumbre, nada más lejos de la gracia de Cristo. Quiere decir esto que el verdadero evangelio consiste en una fe pasiva que nos da licencia para pecar abiertamente por cuenta del sacrificio de Cristo. De ninguna manera. Partiendo de su experiencia personal como fanático legalista y ferviente agresor de la iglesia cristiana primitiva, la cual se relata en el resto del primer capítulo de esta importante epístola, Pablo comprende muy bien la libertad y tranquilidad que trae consigo el reconocernos como pecadores, pecadores incapaces de cumplir a cabalidad aún el más simple de los mandatos divinos, en el contexto de una relación de amor incondicional con Jesucristo. Mientras la religión, con sus leyes, nos condena, nos obliga, nos oprime a cumplir, el amor de Dios nos impulsa a procurar constantemente nuevas formas de agradarle y obedecerle, aun cuando ocasionalmente resbalamos en el camino. Luego, los creyentes no tenemos la gracia como excusa para pecar, sino como motivación para seguir avanzando. Tropecé, pues bien, me levanto, me sacudo, me limpio y sigo adelante. Adelante no basado en mi propia perfección, no basado en mis propios méritos, sino siempre apoyado en la gracia y el amor incondicional de Dios Padre manifiesto en su Hijo. Este tema de la relación
entre la gracia, la libertad y el pecado será precisamente uno de los temas centrales que abordará el apóstol Pablo en una epístola posterior, la de los Romanos. Citamos: ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien todavía estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Mas ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y, finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, versos 15 al 23, versión Dios habla hoy. La idea del amor incondicional de Dios, del triunfo de la gracia por sobre el legalismo religioso, todavía hoy resulta difícil de encajar en nuestra mentalidad materialista, meritocrática, vanidosa y aritmética. Pablo fue acusado por sus adversarios de promover una religión populista, excesivamente cómoda y complaciente frente a las travesuras humanas. Hoy diríamos un cristianismo light. Como él, nosotros también debemos estar preparados y dispuestos a defender nuestra fe, no ya solamente con argumentos, sino también con las evidencias de nuestro encuentro por Cristo. Pablo asegura: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir de cuál era mi conducta anterior en el judaísmo, que aquí vale a decir en la religión, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Que Dios te ha liberado para siempre de la doble condena de una santidad imposible y una vida al margen de Él. Si por la sola gracia de Dios puedes creerlo, entonces la buena nueva de Cristo resucitado es también para ti. Oremos. Señor Dios Padre, te damos las gracias por esta probadita, por esta introducción a lo que verdaderamente significa gracia y paz, libertad
por medio de Cristo al imperio del pecado, la ansiedad y la muerte. Concédenos, Señor, recibir este regalo gratuitamente, que al decir gratuitamente sabemos que se pagó un precio en la cruz del Calvario, pero gracias a que tú has pagado la cuenta, nosotros ya podemos disfrutar eternamente y para siempre de todo lo bueno que en tu mesa, en tu sabiduría, en el gran banquete de amor y misericordia al que nos has convidado, está dispuesto ya para nosotros, tus escogidos. Si acaso alguno de los que nos escucha hoy todavía no ha confirmado su decisión por ti y no anda caminando contigo, te rogamos encarecidamente que por tu sola gracia, tu Santo Espíritu descienda en este momento en su vida y en su corazón y pueda reconocerse a sí mismo como lo que siempre fue, como lo que siempre ha sido, un hijo tuyo, transformado para siempre y liberado gracias al poder del único evangelio. Amantísimo hermano, amada hermana, te invitamos a seguir en sintonía con la programación de nuestra congregación cristiana Puerta Abierta, y este próximo domingo te invitamos asimismo a nuestro gran culto evangelístico Invita 2, en el que te animamos a asistir en compañía de al menos 2 personas para que, observando las medidas prudenciales de distanciamiento sanitario, podamos disfrutar juntos este evangelio y todo lo que por medio de él nuestro Dios tiene para darnos. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta pronto. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos encontramos en la próxima. Comparte este video con tus relacionados para que ellos también reciban esta bendición. Dios te bendiga.